Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes o buenas noches, no sé cómo decirles, porque con las 2 horas que adelanto que tenemos todavía ven que hay algo de claridad. Es de día en España, ahora mismo todavía no se ha metido el sol totalmente, se está metiendo. Y bueno, pues decirles que es 10 de miércoles 10 de junio de julio, perdón, del 2024, y en España ahora ya es una hora tardía, las 21:03. Así que bueno, íbamos con retraso, pero tenía que hacer el vídeo porque mañana tenemos una reunión aquí de vecinos y demás, y entonces probablemente mañana no pueda hacer. Y se nos iban a pasar ya 2 días y esta semana quedaríamos cojos con solo un vídeo en vez de los 3 que estamos haciendo más o menos ahora semanalmente. Bien, hoy nos toca ese tema polémico que les habíamos anunciado. Yo les comenté que no sabía qué hacer, si grabarlo aquí en YouTube o no grabarlo por esos motivos de los cortes y todas estas cosas. Y entonces, pues hemos estado orando, he estado preguntándole al Señor. Y bueno, vamos a hacerlo pues cambiando un poquito algunos nombres, algunas cosas. Es un mal menor, digamos, para un bien mayor, que es el de que este mensaje pueda seguir corriendo. Este canal es el que más tiene, no sé si son 2023 o por ahí, o 24 anda en estos momentos, perdón, los 924 por ahí, 23 o 24. En el de Odyssey pues apenas llegamos a los 60, no llegamos todavía, y perdón, no, en el de Rumble, y en el de Odyssey pues todavía tenemos menos, veintitantos. Entonces pues ahí donde está corriendo realmente y donde está llegando la gente es por aquí. Que sepan que yo estoy dispuesto, si el Señor me lo dice, a hablar con absoluta claridad de cualquier tema, ¿no? Pero también tenemos que ser prudentes y actuar con sabiduría, y bueno, confiando que en algún momento el Señor nos libere de esta lacra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo ahora, pues, de alguna manera, entre comillas, me autocensuro en parte a mí mismo para esta serie de cosas? Pero bueno, el Señor sabe que lo hacemos no no con mala intención, ni por temor, ni nada de eso, sino por un bien mayor, como les digo. De todas formas, pues el Señor nos estamos orando desde hace mucho tiempo ya que el Señor levante, bueno, tumbe a todas estas corporaciones que hacen este tipo de cosas, ¿no? Que son inquisidoras, y nos deje plena libertad para que la palabra de Dios corra sin ningún tipo de cortapisa, y lo hará a su tiempo. Y de todas formas, yo pienso que también si en algún momento el Señor nos mandara a hablar y se cerraran, pues estas fuentes de llegar al público, o estos cauces, pues el Señor abriría otros, ¿no? No sé cómo, pero un avivamiento no lo puede parar ningún tipo de censura ni nada de eso, ¿no? Así que confiemos en el Señor y esperemos que pronto podamos hacer esto con absoluta libertad, o que venga esa unción tan poderosa que no nos pueda tapar la boca de ninguna forma. Oren por todo esto, ayúdenos a orar por todo esto, y para que tengamos medios libres e independientes completamente. Bueno, entonces el título de este artículo pues es del 26 de junio del 2017, y yo
lo escribí suscitado por una convocatoria que me llegó de ayuno que hice a la iglesia aquí en España contra la ley, digamos, entre comillas, arcoíris en España, ¿no? Y pues escribí lo que les voy a comentar a ustedes. Amados hermanos en Cristo, la invitación que me ha llegado para unirme a la convocatoria del encabezamiento, donde pone arcoíris, póngale ustedes ese colectivo que tiene tantas letras y al final un plus, ¿verdad? Bien. La invitación que me ha llegado para unirme a la convocatoria del encabezamiento es agradable, a la vez que tentadora, pero tal convocatoria, a mi juicio, será ineficaz, al menos tanto como las prácticas religiosas y el ayuno que se denuncian en los capítulos 1 y 58 de Isaías. Me explico. Ustedes la comparan con la situación vivida por la reina Esther y su tío Mardoqueo. Es los que me mandaron la convocatoria de ayuno. Efectivamente, una situación de vida o muerte, y así es. Tal es nuestra hora, una situación de vida o muerte donde la corrupción, donde la perversión, donde llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, pues ha llegado a unas cotas que yo creo que se superan ampliamente lo que debió ser los tiempos de Noé y los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero debemos preguntarnos, ¿es este un ayuno escogido por Dios, como dice Isaías 58:5? ¿Es este es un ayuno escogido por Dios? Claramente no, porque la iglesia laodicense que lo convoca no está sometida al Espíritu Santo, sino que como la reina Basti se encuentra organizando su propia fiesta, su propio reino, desconociendo los tiempos y las sazones. Ya sabes que en esa época, mediamente de Mardoqueo, Esther, pues el rey de Babilonia tenía una esposa que llamaba Basti, mientras estaba haciendo su propia fiesta y invitaba a todos, pues ella estaba haciendo la suya por aparte, ¿no? Y cuando la llama el rey para que vaya a la fiesta y para exhibir, la Basti está representando a la iglesia, pero una iglesia que está haciendo su fiesta aparte, pues ella se niega, porque es más importante su propia fiesta que la fiesta del Señor, ¿verdad? Que hacer la voluntad de su Señor. Dicen que como muestra basta un botón, así que les dejo este enlace que hoy mismo he podido leer en la página del hermano Mario Fumero, donde una histórica iglesia evangélica de España, es la iglesia evangélica española, que no es una iglesia bastante light, light de light, evangélica de España acoge en su seno a un coro, ya saben, de ese colectivo de muchas letras. Dice el artículo, del título del artículo de Mario Fumero, que muchos lo conocerán, se titula Degenere y escándalo evangélico en España, y ahí tenemos Sueños y Raíces, Voces, ya sabe, Colectivo Tal de Madrid, y bueno, pues los invitan en la iglesia a cantar allí, imagínense. Nuestra necesidad no es luchar como celotes para que Dios actúe al margen de nuestro arrepentimiento. Jeremías no instó a rebelarse contra Babilonia, sino a tomar el yugo de hierro impuesto por el juicio divino. El Señor Jesucristo no instó a rebelarse contra Roma, en este caso a tomar un yugo de madera romano impuesto por el juicio divino. Ni siquiera querían soportar ese yugo de madera. Ya saben que la diferencia entre el yugo de hierro es que en el yugo de hierro el pueblo es sacado de su tierra y es llevado cautivo a otra tierra, y el cautiverio de madera simboliza un cautiverio donde estamos sometidos a una potencia extranjera, pero estamos dentro de nuestra propia tierra y les pagamos los impuestos, etcétera, etcétera, y ellos nos dominan y nos gobiernan. Bueno, nuestra lucha no es contra los partidos políticos, PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, etcétera, para combatir esa ley, ya saben, de ese colectivo de muchas letras, que pretenden, porque tal vez puede que sea el justo juicio de Dios contra su iglesia apóstata. Dios no nos llama a esa lucha, sino a la humillación y al arrepentimiento. Llama a que su iglesia se vuelva a Él desde sus torcidos caminos, desde su rebelión. Sí, hermanos, nuestra lucha es para volvernos a Él, y entonces Él y solo Él sanará nuestra tierra. Un corrupto pueblo de Dios le ata las manos. Ese es nuestro principal problema.
Lo contrario es predicar la moral en ropas menores. O sea, no es hora para salir a este tipo de cosas porque la Iglesia la tiene actualmente en España ya desde hace muchos años. Ahí tiene mi libro Finisterre al Jordán, que denuncia todo esto. ¿eh? Pues está siendo llamada el Señor a santificarse, a parar, a acampar y santificarse. Y dejar de tratar las obras muertas y de evangelizar, entre comillas, en calzoncillos. Oramos pues para que el pueblo de Dios se arrepienta y vuelva a su Dios, pero por las citadas razones no podemos sumarnos a esa convocatoria de ayuno, aunque nos duela y angustie la sodomización galopante que está situando a España en los puestos principales del podio mundial de la perversión y que está haciendo que la atmósfera espiritual en la otrora cristiana España, entre comillas lo de cristiana, sea asfixiante. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Que quizás el ayuno debería haber sido convocado para que la Iglesia se arrepienta. Que en su juicio Dios se acuerde de su misericordia. Segundo de Crónicas 7:14 dice, si, lo hemos puesto en mayúsculas, se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, es decir, la iglesia, su iglesia, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Apocalipsis 18:4 también nos dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis, eso lo hemos puesto lo de salid con mayúsculas, para que no, con mayúsculas, seáis partícipes de sus pecados, ni con mayúsculas recibáis parte de sus plagas. Esto sí procede a hacer, arrepentirse y salir del sistema denominacional babilónico y leudado. ¿Cuándo? Y subrayamos la palabra cuándo. Cuando la Iglesia deje de jugar a los hijos de Ceba, pare como Sansón de moler en la rueda y de ser el juguete para los filisteos y se retire al aposento alto, entre comillas, en este caso el aposento alto de tabernáculos, ¿verdad? Para esperar en reposo el cambio de edad de Pentecostés a tabernáculos, entonces, subrayamos lo de entonces, quieta allí en humillación, colgada de la cruz, será investida con la unción de tabernáculos, que hará crecer sus 7 guedejas para poder inmolarse, resucitar y vivir. Es lo que necesita, cortarse las guedejas. O sea, una iglesia a la que le han cortado las guedejas necesita esperar quieta y en reposo, colgada en la cruz. La cruz simboliza que estamos suspendidos entre el cielo y la tierra, crucificados de manos y de pies, por lo tanto no podemos ir a ningún sitio ni hacer nada. Tenemos que esperar a que el Señor, a que nos desciendan de allí y que el Señor nos resucite después de haber muerto, ¿verdad? Entonces, quieta allí en humillación, colgada de la cruz, será investida con la unción de tabernáculos, que hará crecer sus 7 guedejas, decíamos, para poder inmolarse, resucitar y vivir. Eso es lo que necesita la iglesia, inmolarse, confinarse a muerte en el Jordán, ¿verdad? Y entonces para que el Señor la resucite y viva. ¿Y quién contra ese fuego? ¿Quién podrá detener ese fuego, verdad? Postdata, el escenario se está disponiendo para el choque de trenes y el tren de nuestro Padre es mucho más grande. Mientras Lot afligía su alma, ayunaba por haber plantado sus tiendas en medio de Sodoma, pero sin salir de allí, Abraham intercedía y nosotros hoy, los que hayamos salido de en medio de ellos, de Sodoma, eso debemos hacer. El fuego caerá sobre Sodoma a su tiempo y será el Padre quien lo hará descender. Me temo que antes de eso la Iglesia va a ser puesta a prueba por la persecución de de ese arcoíris de muchas letras, o del Islam, o de la inmigración descontrolada, la islamización y otras armas del globalismo. Vamos hacia una inquisición contra la Iglesia y contra Dios, perpetrada por brujas, pervertidos,
asesinos, ladrones, destructores y pecadores. Solamente los vencedores ungidos con la doble porción de tabernáculos podrán derrotarla. Bueno, el problema no es la agenda globalista, saben muchas letras, ¿eh? eh, agenda arcoíris. El problema es que la iglesia, como Lot, ha plantado sus tiendas en Sodoma, en lugar de permanecer en el monte con Abraham. Si vamos plantando las tiendas en la iglesia, últimamente lo que hace simplemente admite y asume y consiente en los pecados del mundo, pues, no sé, 10, 15, 20, 30 años más tarde. Tal vez 50, ¿no? En los mejores de los casos, pero así es. Pero al final, lo que el mundo practica acaba asumiéndolo la iglesia como la normalidad. La nueva normalidad, decían algunos, ¿no? El problema, o sea, la nueva normalidad de la degeneración. El problema es que la iglesia, como Lot, ha plantado sus tiendas en Sodoma en lugar de permanecer en el monte con Abraham. Para estar capacitada para interceder, deberá salir de en medio de ellos y ascender al monte junto con su padre Abraham. Es donde el Señor nos quiere llevar al monte, a la cruz, y entonces podrá usarnos. Bien, aquí tenemos un artículo relacionado que los enlazo. Pastor y líder evangélico por 20 años se declara mujer transgénero. Podrán comprobar que por gentileza de Google la página enlazada ha sido censurada. Si usted y hacen clic aquí, pues verán que leer este vídeo ha sido eliminado o no existe o lo que sea. Y también hay otro artículo que salió al día siguiente, cuando yo escribí esto, confirmando un poquito pues lo que el Señor quería hablarnos en aquel entonces. Y el artículo del día siguiente, este es del doctor Stephen Jones, precisamente decía la sodomización de Occidente, capítulo 7, Deuteronomio, discurso 9, nuevo pacto bajo Josué, doctor Stephen Jones. Bueno, pues este era el artículo. Tenemos aquí un artículo muy pequeño que seguramente lo saltaremos la próxima vez que abordemos reflexiones acampados en Gilgal, tomo 3, porque hay aquí o lo meteremos los dos juntos, donde vamos a tocar otro artículo que también tiene relación con el que acabamos de grabar hoy, ¿no? El milenio del orgullo de Dios versus la semana del otro orgullo que ustedes ya saben, ¿no? Bueno, pues entonces esto es lo que teníamos para hoy. Simplemente anunciarles, que se me olvidó decirles al principio, que el próximo día vamos a ver el capítulo 15, la angustia de Jacob cumplida en las naciones modernas. Vamos a partirlo en dos vídeos y uno de ellos, el primero, pues va a quedar un poquito largo, pero aún así luego nos va a quedar otra segunda parte de como unas 7 hojas así, que durará pues media hora y pico y tal, ¿no? Porque si lo grabamos juntos saldría un vídeo muy largo, tal vez casi de 2 horas o por ahí, le calculo yo. Y creo que es mucha paliza para una sola cosa. Así que se lo anuncio, el capítulo 15, la angustia de Jacob cumplida en las naciones modernas, y les aviso que tiene dos caras este artículo, ¿no? Sí, este capítulo. Porque por un lado hay unas cosas que son un poco farragosas en cuanto al ciclo cuando el doctor Stephen Jones habla del retraso del reloj en el tiempo de sequías y todo ese tema de cosas, es un poco farragoso, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ustedes, aunque no capten bien cómo él llega a ese tipo de revelaciones, ese tipo de conclusiones, con que saquen la idea de que Dios es el que prepara todo, lo controla y lo tiene ahí, está importante. Y si quieren estudiarlo a fondo, pues lo tendrán que revisar varias veces, porque incluso a mí tengo que confesar que me cuesta entender ciertas cosas de ese tipo.
y a pesar de que lo he leído muchas veces y ya he captado mucho de la mentalidad del doctor Stephen Jones. Pero luego hay unas cosas que son tremendas sobre las tribus perdidas de Israel, de cómo nunca se han perdido realmente, cómo se establecen allí en la zona del Cáucaso, donde vienen a Europa, cómo van luego a Estados Unidos. En fin, es un tema muy, muy, muy hermoso, que será especialmente casi al final de esa primera parte. Bueno, pues nada más. Gracias por acompañarme hasta aquí. Bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo y emplazarles como siempre para que me acompañen el próximo día. Mañana no creo que sea, probablemente ya sea el viernes. Y hasta entonces, pásenlo bien.